He venido al lugar donde escribo mis libros a pasar unos días. No es que vaya a escribir uno, de hecho estoy todavía en la fase previa para el siguiente, la de generar un argumento, la recapitulación de datos, de información. Con toda seguridad va a tratar acerca de la triple estafa en la que vivimos actualmente y el modo en el que la tecnología modificará nuestra vida futura. El presente, pues analizado de forma más o menos así, sobre el si debes, dependes, y el futuro analizado más o menos desde la perspectiva del control social, condicionante básico de esa dependencia. Pero eso es otro tema, ¿eh? Hoy os quiero hablar así, de un modo más informal, de 4 aspectos que se relacionan entre ellos y que tienen pues muchísima importancia. Por ejemplo, saber lo que viene, pues saber lo que viene tiene que ver con el modo en el que nuestros dirigentes están afrontando el asunto. Diríamos que, por ejemplo, no sería acertado creerse que los gobiernos desean luchar contra la inflación. Es evidente que no. Su guerra es absolutamente distinta. Utilizan el ecualizador social. Después de haber vendido tanta deuda a tipos fijos de inflación, es un regalo para cualquier gobierno esa inflación. Les obliga a pagar mucho menos y además esos bancos centrales aumentan también considerablemente toda su gestión y les ayuda a esos estados a recaudar más impuestos. Encima, la recaudación se logra hacer con dinero de los inversores, el dinero que los inversores dejan de ganar. Es tremendo, pero oye, la jugada les ha salido bastante bien. Vienen tiempos para valientes, eso ya os lo he dicho, una guerra socioeconómica larga y cruel. El problema no es que lo que viene sea duro, eso se puede gestionar de un modo u otro, e incluso podemos idear cómo sacar algo bueno de todo. El problema es quienes están dirigiendo este barco, una nave que va directa al iceberg, directa a la colisión, y nadie parece darse cuenta. Lo peor no es si lo ven o no, lo peor es que la mayoría considera que lo mejor es estarse quieto. Hay muchísima gente que considera que es mucho mejor estarse en ese sofá social, que es mucho lo que se están jugando, y si se mueven podrían perderlo. Es un pensamiento de perdedores, de perdedores total. Pero bueno, quédate, que voy a hablarte desde aquí, de un lugar distinto, de cómo una cosa es el problema, otra es la solución potencial, y la última es el cómo lo afrontan los que lideran todo este asunto. Quédate, que lo que hoy voy a contarte también te interesa. Ayer supimos que la inflación de Estados Unidos se situó en el 8,2% interanual, ligeramente por encima de las previsiones que manejaban los analistas, algo que, además, provocó un desplome inicial de las bolsas de todo el mundo, aunque después remontaron porque básicamente las reservas, o las reservas en ventas de bonos, ya no daban para más. Lo de ayer fue, sin embargo, una jornada curiosa que define muy bien dónde estamos realmente, básicamente porque si el dato del IPC general fue un jarro de agua fría, el de la inflación subyacente, la que excluye alimentos y energía, pues fue peor de lo que se esperaba, muchísimo peor, se quedó en un 6,6%, que es, como te digo, mucho peor de lo previsto. Es evidente que la economía de Estados Unidos, pues oye, aguanta fuerte, y la solidez del mercado laboral es lo que está dando alas a unas subidas salariales que están generando pues presiones inflacionistas por culpa de salarios, ¿no?, en segunda ronda. De momento no logran revertirlo y de hecho es posiblemente mucho peor el asunto, porque de hecho si miramos la fotografía intermensual, la inflación en realidad en Estados Unidos se está acelerando de nuevo. Las dudas pues sería qué van a hacer la Reserva Federal, qué piensa hacer, viendo que su lucha contra la inflación no surte ningún efecto, cómo nos va a afectar a todos nosotros algo así. Bueno, pues yo ya he explicado alguna vez que lo que diga Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal, afecta muchísimo a cualquiera de nosotros, aunque estemos pensando que todo esto nos puede quedar un poco lejos. Fíjate, la Fed, la Reserva Federal, le va a pegar un meneo de 3 pares de narices importante a los tipos de interés. Esta inflación, que no es por la demanda, sino por problemas de oferta y exceso de liquidez, es como la que se tuvo que lidiar en los años 70, cuya batalla duró una década. Y esto sí que nos afecta, y mucho. Es posible que la economía estadounidense pueda soportar una subida de tipos importante, pero vamos, que es bastante poco probable que lo pueda hacer el resto del mundo, sobre todo que lo puedan soportar algunos países europeos. La subida del IPC obliga a que sigan subiendo los tipos allí en Estados Unidos. Eso va a hacer atractivo el dólar,
muchísimo más, y va a provocar el encarecimiento de la energía, el combustible y todo lo que se deriva de ahí. Y por si fuera poco, para evitar que eso se acentúe, por ejemplo en Europa, el Banco Central Europeo subirá las nuevas tasas, subirá aún más las tasas de interés, porque tiene que pelear contra eso. Básicamente, si hace atractivo el dólar, pues tiene que buscar fórmulas para que se haga atractivo el euro, y con Alemania y una inflación tan alta, pues eso no va a ser posible de evitar. El Euribor va a llegar al 4% en España, por ejemplo, va a costar financiar la economía productiva, se va a encarecer muchísimo la deuda pública, el rompecabezas actual, ese de tipos de interés altos, inflación enganchosa, estancamiento de la economía, es por lo que el Fondo Monetario Internacional ha rebajado sus previsiones de crecimiento del PIB mundial, entre otras, lo que en el caso de España pues, se ha traducido en que nos dejan en 1,2% para 2023. En su informe World Economic Outlook, el FMI nos deja mucho más abajo de lo que prevé el propio gobierno o incluso otros organismos, pero ya os adelanto que se quedan bastante cortos. Un día os tengo que explicar cómo hacen los informes esta gente. Esta gente es la que hablaba de, en enero pasado, no ha pasado ni un año, de inflación coyuntural, ¿vale? Y atendiendo a que modificarán la previsión a la baja continuamente, que lo van a seguir haciendo, es como anunciarnos poco a poco, como la teoría de la rana y el cazo con agua hirviendo, que el año que viene vamos a entrar en recesión, pues sí o sí. De hecho, en 2023... firmaríamos ese 1,2 de crecimiento con los ojos cerrados. Pero si nos centramos en 2022, el Fondo Monetario Internacional dice que España crecerá un 4,3, algo que dependiendo de quién te lo traduzca, pues se mantiene una especie de discurso acerca de que vamos a la cabeza de las grandes economías de la eurozona. Así es como lo están trasladando, de hecho, desde el pasado martes, el gobierno y los que sueltan estos rollos. España es quien más crece. Dicen, se va a convertir como en realidad. Nos van diciendo unos y otros, ministros, vicepresidentas, todo el mundo, que España lidera el crecimiento de la eurozona, pero es trampa. Es como hacer una foto en el momento en el que varios corredores de atletismo pasan por la meta, a falta todavía de cumplir algunas vueltas, pero hay un corredor doblado que encabeza el grupo y que si lo miramos sin aplicar la perspectiva suficiente de total de la carrera, pues parecerá que la lidera. Y la confusión es que el dato de que España crece más que otros es real, pero el problema es que ese dato no está armonizado, que es la manera en que en economía llamamos a las cifras para poderlas comparar y hacerlo de manera totalmente correcta. Si no se armonizan, no nos valen. Y veamos, si estás en el piso, por ejemplo, 100 y subes un 11% de plantas, alcanzas el 111. Si estás en el nivel 80 y subes un 14% de pisos, llegas al 91. Es decir, que a pesar de haber subido un 3% más de pisos, en el segundo caso, en realidad, has subido lo mismo. Y lo peor, sigues 20 pisos por debajo del que estabas antes. Es igual, sigues como al principio. Bueno, pues ahí estamos, subiendo pisos. España, Reino Unido, Canadá, y los están bajando pues Alemania y Estados Unidos, que eso sí que es preocupante. Básicamente porque esa es posiblemente la razón la que nos lleva, según el FMI, y asegura que eso es así, a un invierno muy duro, pero sobre todo, como dicen ellos, a algo que todavía va a ser peor, el año que viene. Si atendemos a cómo hacen sus informes el FMI, como os decía, pues la cosa es bastante más preocupante de lo que aparenta. Ellos no tienen expertos dando vueltas por todos los países del mundo. Ellos solo tienen un buzón donde reciben los informes de cada país y con ello hacen un balance, un cálculo contable y lo emiten. Si su dictamen es tan malo es porque lo que les están enviando los países en cuestión de tiempo, en los últimos meses, es aún peor. Si hay un país que asegura que va a liderar el crecimiento a pesar de la crisis, como le pasa a España, pues la perspectiva que aplica el FMI es esa. Si no ve nada extraño, pues acepta que España va a liderar el crecimiento. Lo mejor del tema es que España no ha enviado al FMI ningún informe referente, por ejemplo, a las insolvencias empresariales, que están creciendo de manera exponencial en este país. Tampoco parece ser que, no sé, básicamente no consideran que es importante hacerlo. De acuerdo con los seguimientos que, por ejemplo, sabemos de los procesos concursales, ahora mismo publicados por el BOE, pues las insolvencias concursales han aumentado un 103%, solo en septiembre, ¿eh? 103. Esto no se incluye en el informe que detalla el potencial crecimiento económico español este año y menos en el que viene. Y es grave, básicamente porque si se confirma que la moratoria de 27 meses por la cual podías no declararte en quiebra, aunque estuvieras quebrado del todo, era pura estadística de cartón piedra,
pues vamos a ver cómo eso aumenta de forma exponencial. Un maquillaje contable que demuestra que es peor el remedio que la enfermedad. Si no puedes saber el estado del enfermo, pues no puedes aplicarle ningún tratamiento. Y en España había miles de empresas zombies que no se cerraron cuando tocaba, y ahora el desastre es elefantiásico. El hecho de que los acreedores han recuperado su capacidad legal para solicitar la declaración concursal de un deudor se suma al deterioro económico, a la inflación, a la reducción del margen de beneficio, a la subida de impuestos, al endurecimiento de las condiciones financieras y también, ¿por qué no?, a la escasez de materias primas y suministros. Predominan las insolvencias en construcción e inmobiliario, como era de esperar, 24% del total, el comercio 21%, pero lo peor está por llegar y el gobierno no quiere admitirlo. Su plan de ayudas al sector empresarial no ha funcionado y la reforma laboral es otro gran camelo tremendamente peligroso cuando explote la realidad. Ahora se esconden parados donde dice que hay fijos discontinuos, trabajadores que abandonan la precariedad donde solo hay personas en formación y otras que apenas trabajan 1 hora a la semana y que se registran en la EPA como ocupados. Y es que el problema de haber estado listando cifras de empresas abiertas y rescatadas por el gobierno, donde, como se está evidenciando, solo había un espejismo, pues a mí me hace sospechar que esta gente vive en una especie de dimensión desconocida, básicamente donde se puede buscar o crear una realidad que se distorsiona a la carta. Un gobierno que no cuenta con esto para redactar unos presupuestos, pues está dejando de considerar algo muy fundamental. De hecho, como te decía, es el problema que tiene cualquier informe exterior de tipo prospectivo referente a cómo vamos a estar en el futuro. Pero ¿cómo narices vamos a crecer, por ejemplo, o a recaudar más dinero, como dicen en ese documento, en los presupuestos que se han presentado, si en el conjunto del año la creación de tejido productivo acumula ya una caída del 3%, de un menos 3%. Hoy hay menos empresas que hace un año, que producen menos si aplicamos el efecto base y cuyas plantillas trabajan menos horas que antes. Pero el gobierno considera que es una buena idea subir las cotizaciones sociales y así, oye, complicar un poquito más la contratación. Todo esto está muy bien y es muy preocupante, pero hay mucho más que no se está teniendo en cuenta o que se está dejando pasar. Las hipotecas a tipo variable en España todavía son 1 de cada 3. Como decía aquel, en este país hay 3 clases de personas. 1, los que saben contar, y 2, los que no. Y a veces da la impresión de que vamos sobrados de estos últimos, los que no. Pero hablamos de familias, de millones de familias que van a ver cómo este octubre, como pasó en septiembre, y en los siguientes meses, van a tener revisiones de cuotas hipotecarias. Hace poco supimos que el Euribor pues, sufrió el mayor incremento de la historia. Te lo he dicho al principio de este vídeo, es un problema, es importante. Básicamente estamos hablando de pagar casi un 50% más por la hipoteca de lo que se pagaba hasta ahora. Ahora bien, lo peor es que este aumento, que ahora es el mayor de la historia, dentro de un mes será el segundo mayor de la historia. Muchos se amparan en que no estamos en una recesión técnica, algo que se produce cuando el PIB se contrae durante 2 trimestres consecutivos, eso ya lo sabemos. Pero adelanto que técnicamente entraremos en recesión en enero y lo sabremos probablemente de forma oficial en marzo del año que viene. No hay otra. El problema no es que entremos en recesión técnica, lo grave es que ya estamos en una recesión virtual y no se están tomando medidas en ese sentido. Nada conduce a estimular la economía productiva y en un momento de recesión no oficial, aunque sí real, no se está haciendo nada, nadie nos dirige para que no nos vayamos directos a una colisión de todo el sistema. He leído a expertos y a optimistas profesionales que lo que viene pues es malo, pero que no es comparable con 2008, en el que millones de personas perdieron su empleo. Dicen que ahora, por lo menos, la gente no está perdiendo su trabajo, no lo va a perder. Y hasta ahí, pues oye, podría ser cierto, pero solo hasta ahí. Lo van a perder muchos en realidad. La inflación tiene eso, la subida de tipos tiene eso, y la incapacidad para invertir en un modelo que cuando es cíclico no se puede cambiar, pues también tiene eso. Pero lo grave no es que muchos perderán su empleo, que lo perderán. Lo dramático es que esta crisis no va a necesitar que eso suceda. Millones de empleos van a ser incapaces de soportar los cambios de una deflación social que sí se está produciendo. El poder adquisitivo se va a reducir para siempre. Pero eso ya no es solo una crisis. No va a ser solo una crisis
en ese sentido, va a ser un descenso de categoría. De eso estamos hablando ahora. No hablamos de paro desmedido, hablamos de un fallo en el sistema que va a reducir la clase media como nunca antes. Lo más increíble de todo es que el 90% de los protagonistas de ese descenso no se van a dar ni cuenta. Se denominan microburgueses low cost y es gente que puede hacer muchas cosas, o ellos creen que pueden hacer muchas cosas, pero que como se les rompan las gafas entran en crisis. Volvamos, nuestro país cayó tanto en 2020 que aunque no hubiéramos hecho nada, solo arrancando los motores de la economía ya hubiéramos crecido de manera importante. El problema es que ese crecimiento se ha producido tarde, mal y apoyado en deuda. Una deuda que, como te dije el lunes en el directo, y también en el vídeo del martes, que te recomiendo mires con detalle porque el tema es muy duro, supone un pago en los presupuestos generales del Estado para 2023 de unos intereses absolutamente monumentales. En concreto, suponen la tercera partida más importante de los presupuestos. Tela, ¿eh? Solo los intereses. Igual piensas que, oye, ¿qué se puede hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿O qué puede hacer el gobierno para evitar todo eso? Pues primero debe hacer algo urgente. Se tienen que aplicar medidas contra el diferencial de inflación que tiene España con la eurozona. Eso es gravísimo. Y te voy a contar el porqué. El desequilibrio que siga aumentando se va a llevar por delante fundamentalmente la próxima temporada turística. Y si eso es así, una recesión como la que se plantea nos va a parecer una tarde en Disney. El problema es el zoco en el que se ha metido este país cuando se habla de impuestos, por ejemplo. Mientras unos hablan de bajar impuestos sin detallar cómo lo van a hacer, cómo van a sustentar una bajada de impuestos, otros solo hablan de fondos europeos, de gasto, de deuda. Curiosamente, el gasto público, por un lado, o la reducción de impuestos para el consumo, por el otro, lo único que van a hacer es estimular el mayor problema que tenemos, la inflación, paradójicamente. En lugar de todo eso, lo que deben hacer sus señorías y sus señoríos es minimizar la administración, reducir el gigantismo público, para que unos puedan, de alguna manera, bajar impuestos y otros puedan ser eficientes con el gasto. Pero todos lo están retrasando, ninguno de ellos se va a atrever a hacerlo. Sin embargo, o reducimos impuestos y adelgazamos la administración y le aplicamos ingresos extras a la reducción de deuda, o de esta no vamos a salir, ¿eh? El deterioro de la balanza comercial empieza a ser enorme. No se matriculan coches, el comercio minorista se hunde, la industria sufre y la inversión no hace más que caer. El gobierno es optimista y es bueno que el patrón del barco, pues oye, sea optimista y que lo sea a pesar de ver que viene una tormenta perfecta, me parece bien. Pero lo que pasa es que el problema de un optimista que no tiene en cuenta los datos, pues al final lo que representa ser es un iluso. Como he dicho alguna vez, lo de ser optimista porque sí me parece una actitud inservible. Ser catastrofista sin aportar nada tampoco parece útil, pero a pesar de que a los que denunciamos esta situación y lo hacemos desde la analítica de los datos existentes, traduciendo lo que no se ve a simple vista, nos llamen, como a estos últimos, catastrofistas, pues yo no lo acepto. Es que no lo acepto porque cada día, cada mañana, yo arranco con la idea de analizar, diagnosticar y plantear soluciones. Solo se puede ser solucionista si reconoces la situación real, si por muy catastrófica que toda esta parezca, intentes encontrar una vía, una salida. Desde aquí, desde estos 3 días que estoy pasando aquí, solo os digo que seguimos.